Lo importante es su irrigación. Su irrigación va a estar dada por ¿qué arteria? Mesentérica. ¿Superiores o inferiores? Superiores. Bien, porque eso me daba, la mesentérica superior me daba como rama las yeyunoideales, ¿no? ¿Esta tenía alguna? ¿Cuánto medía el yeyuno ilio? Como 6,5 metros. Luego, eso es bonito, ¿no? Ojalá lo podamos ver en el mesenterio. El mesenterio. Que es la dependencia del peritoneo que me va a unir al intestino delgado a la pared posterior de nuestro tórax, ¿bien? Ese es el mesenterio, ¿eh? Ajá, todo eso, ¿no? Ese es el mesenterio. Va lo visto que lo preguntan. ¿A qué porción del intestino grueso es que el mesenterio une a las paredes a las paredes del abdomen? Es una pregunta trampa, digamos, porque nos dice mesenterio. Yo les acabo de decir que mesenterio es la dependencia del peritoneo que me va a unir al intestino delgado, a la pared posterior del abdomen. ¿Bien? Tenganlo en cuenta, de verdad, van a ver que pasó el examen, les va a entrar el peritoneo, va a ese mesenterio. Bien, eso preguntarse el examen. Luego, y al final, ¿en dónde es que va a terminar el ilion? Porque el ilion es la porción terminal de nuestro... ¿Perdón? En la flexura, ¿no? No, ahí empieza el yeyuno. Ahí termina el duodeno. El duodeno termina en el ángulo o flexura hasta duodeno yeyunal. Ahí empieza el yeyuno, que es la primera porción, la segunda porción del intestino delgado. Y este intestino delgado va a terminar ya en el ilion. Y el ilion, ¿a qué nivel, más o menos una referencia anatómica, creen que termina el ilion? Casi, pero no. En el ciego. Bien. Es en el ciego donde va a estar terminando nuestro ilion. Y ese ciego, en la topografía abdominal, ¿a qué nivel, de qué cuadrante se iba a encontrar? Epigastrio, flanco, fosa ilíaca, derecha. Bien, fosa ilíaca derecha. Correcto. Ahora sí vamos a ver. Con eso, recuérdenlo bien. El mesenterio va a unir a la pared posterior del abdomen, ¿no? Al intestino delgado. Al intestino delgado, a la pared posterior del abdomen. Ah, ya, el mesenterio. Otra pregunta que el año pasado yo estaba repasando harto fue de cuál es el contenido del mesenterio. Bien, vaso mesentérico. Mesenterio siempre van a estar. Vaso mesentérico, ya arteria, más vena. ¿Qué más? Bien superior. ¿Qué más creen que vamos a encontrar en nervios? ¿Algo más? Vasos linfáticos. O ganglios linfáticos. ¿Y qué más? Algo importante. ¿Qué es el peritoneo? O sea, ¿de qué está formado el peritoneo? Una capa Visceral y la capa marital. No, ¿de qué está formado? O sea, realmente, son más chiquititos. Tejido adiposo. Bien, el tejido adiposo es grasa, nomás, ¿no? ¿De adipositos entonces? Ajá. El mesenterio va a tener como contenido grasa. Bien, eso es. Eso, yo el año pasado lo estudié y no entró, pero te lo digo, ¿no? El contenido del mesenterio es grasa, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, los nervios y los vasos los vasos sanguíneos. Antes que se me olvide, que esto lo iba a dejar para el final, pero son los nervios que me van a irrigar, inervar a esto, tanto al intestino delgado como al intestino grueso, que son dos plexos, mientérico y submucoso. Ajá, ¿cuál es el de Meissner? ¿Este o este?
No, este es de Auerbach. Y este, no, yo me confundía. Y su mucoso de Meissner. Yo decía, ¿no? Plexo de Meissner, M de muscular, digamos. Pero no era así. Así que solamente plexo mientérico y plexo submucoso. Ya de ahí ahora me acuerdo cuál es de Auerbach, cuál es de Meissner. Bien. Estos son parte de la observación. ¿Qué es de arriba? Auerbach. Mientérico. Mientérico de Auerbach. Y este de Meissner. Creo que es con 2 S en Meissner. Estos son parte de la inervación autónoma que tiene nuestro intestino delgado y grueso. Porque como ustedes ya sabrán, ¿no? Los músculos solamente que nosotros controlamos son los músculos del tejido, los músculos esqueléticos. No podemos controlar el músculo liso ni tampoco el músculo cardíaco. Esto va a depender del sistema nervioso autónomo. Que ese sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. ¿No? ¿Perdón? La inervación entérica. Entérica. Sí. Aquí va a estar formado mientérico, submucoso, que son inervación autónoma que tiene estos órganos, que dependiendo de quimioreceptores, señales, necesidades, van a hacer que el peristaltismo aumente, que la luz disminuya, o que aumente la luz, o que disminuya el peristaltismo. Esto es más de fisio e histo, ¿no? Es que me tromé con fisio un poco, aprendiendo. Pero ya no nos desviemos de otra cosa. Sí. ¿Sí? ¿Y esos plexos se forman a partir de los nervios espinales o...? Si no estoy mal, sí, estos nervios son de los esplácnicos, si no estoy mal. Esplácnico o plexo solar. Y listo. Sí, está bien. Gracias por la pregunta. De ahí, nada más. Si se miden o si se... El parasimpático va... ¿saben qué? Eso también. El simpático va... El simpático... Sí. Es que, ¿saben qué? No es tanto así como que el simpático excita y el parasimpático inhibe, sino que de hecho, dependiendo de los quimioreceptores o las células diana que presente tal órgano, el efecto del simpático o del parasimpático va a ser diferente. Por ejemplo, en el músculo cardíaco, el efecto simpático que tiene es el de aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la frecuencia la fuerza, de contracción. Bien, esto del simpático. En cambio, el parasimpático va a tener los efectos contrarios. Disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir también la fuerza de la contracción muscular. Pero en cambio, a ver, otro en el que, por ejemplo, en los bronquios no va a ser lo mismo. Ajá. Va a ser lo mismo. ¿Perdón? Va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Digamos, el bronquio es un tubito, ¿no? Los bronquios son como tubos. Digamos que el efecto parasimpático que va a tener sobre los bronquios va a ser el de dilatación, que sería lo contrario, aumentar, aumento de la frecuencia cardíaca sería que se contrae más rápido. Bien, en cambio aquí hace un efecto contrario, que se va a dilatar, se va a abrir. Y luego aquí un efecto simpático ya sería el de la disminución de la luz, una contracción, digamos. Luego, sí. También en los vasos sanguíneos vamos a tener diferentes tipos de receptores, y al igual que diferentes respuestas. En los vasos sanguíneos,
ver, sí, Yo pensé que era al revés. Yo pensé que era sí, al revés. claro, ajá. Es que por eso les digo, no es que el simpático siempre va a aumentar Solo pensé la que actividad. era, por el aparato digestivo que era al revés, ajá, sobre el tubo digestivo que era al revés. Ah, Yo tenía- sobre que... Ajá. la excepción era solo el tubo digestivo. Ajá, Ah, la excepción era no, sí, bueno, yo pensaba. ajá, hay diferencia. Le voy a pasar una tablita El parasimpático del Gaitan. dilata, ¿no? Ujú. Dilata en el bronquio, en los bronquios principales, ¿no? Y luego el simpático va a contracción. Por ejemplo, también en los vasos sanguíneos vamos a tener nosotros una inervación simpática que va a aumentar la vasoconstricción. En los vasos sanguíneos, el sistema simpático va a aumentar la vasoconstricción, pero en cambio, el parasimpático no va a tener ningún tipo de respuesta. Bien, y bueno, tal vez se pregunten ahorita, ¿no? Si los vasos sanguíneos solamente tienen inervación simpática y esto solamente causa una vasoconstricción, ¿qué es lo que causa la vasodilatación? Porque no siempre van a estar contraídos. Sí, puede ser porque es un elemento vasodilatador, ¿no? También el óxido nitroso puede ser un vasodilatador. La falta de oxígeno puede ser vasodilatadora. ¿Qué más? Bradicimina no es vasoconstrictor, ¿no? Bradicimina. Endotelina igual es vasoconstrictora. Ya, pero eso sucede que nosotros en nuestro cuerpo tenemos tono simpático y parasimpático. Eso significa que siempre va a haber esa inervación. ¿Bien? Que digamos que aquí le llegaba, si normalmente el vaso sanguíneo es así, le llega una estimulación, una mayor estimulación con esta rayita de simpático, pero aumentan estas rayitas del simpático, va a hacer que ese vaso sanguíneo se vasoconstricte, digamos, se haga más chiquitito. O sea, a esto me refiero a los tonos, más o menos. Es una analogía que, más o menos, no sé cómo explicarlo más clarito porque yo más o menos estoy... Lo que dice contracción, de lo que es el simpático estimula la contracción, ¿no? En los pulmones. No, en Dilatación. los bronquios. En los bronquios. Eso quiere decir que aumenta la frecuencia respiratoria. Más o menos. Eso está bien entonces. Ya, pero no. Bueno, esto es fisio, aunque esto creo que lo ven en esto. Sí, yo no pasé. Ya, ahora sí, ya. Vamos a ver el ciego. Nuestro intestino delgado terminaba en el ciego, ¿cierto? Estábamos diciendo que eso se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Ahora, el ciego va a ser una estructura más o menos cúbica, ¿bien? Es decir, que va a tener 6 caras, una cara anterior, cara posterior, cara lateral, cara medial, aquí sería medial, aquí sería lateral, un fondo y una cara superior que no la tiene porque va a tener aquí su continuación con nuestro tubo, con el colon ascendente. Aquí tenemos el colon transverso. Aquí se convierte aquí en sigmoideo. Y aquí se convierte en recto. En recto y aquí en recto. Bien, no vamos a hacerlo más grande de este ciego. Este ciego entonces va a tener estas 6 porciones. Aquí una superior que no la vamos a tener porque va a ser continuación solamente con nuestro colon ascendente. Esta cara anterior va a tener relaciones con las asas y ayuno-ileales. La cara posterior va a estar en relación con la fascia del músculo ilíaco
o también directamente con el músculo ilíaco, si les parece bien, está bien dicho también. MS6 ilíaco. Lateralmente, es decir, aquí va a estar en relación con las paredes del abdomen, los músculos anchos del abdomen. Medialmente vamos a tener, se dice, ¿no? Medialmente o posteromedialmente vamos a tener el apéndice vermiforme. No, perdón. Posteromedialmente vamos a tener aquí el ilion. El ilion, la porción terminal. Y aquí más o menos en la porción en el fondo vamos a tener aquí el nacimiento del apéndice vermiforme. Vermiforme. Ya no queda pegar. Entonces medial es el ilion, no la... Sí, No, pero medial. los músculos ¿Posterior anchos. qué sería? ¿Perdón? Y los músculos anchos de la mano. Lateral. Posteriormente va a estar en relación con el músculo ilíaco. También con su fascia. De ahí nada más. Sus relaciones son sencillas, ¿no? ¿Anterior qué sería? ¿Qué ¿Perdón? dice? ¿Qué dice anterior? Las asas inguinaliales. Ah, ya. Asas inguinaliales, posteriormente vamos a tener aquí el apéndice. Ya, pero escucha, antes de entrar a esto, tenemos que hablar un poco ya sobre generalmente cómo es nuestro intestino grueso. Vamos a tener lo que se van a llamar tenias, que van a ser cintillas musculares del intestino. Estas tenias se van a encontrar en un número de 3 en lo que son el ciego, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. No, perdón, solamente 3 hasta el colon transverso. Luego vamos a tener un número de 2 en el colon descendente y en el colon sigmoideo. Luego ya no vamos a tener tenias aquí en el recto ni tampoco en el ano. ¿Y qué serán esas tenias? Se preguntan ustedes, ¿no? Son cintillas musculares de lo que son nuestro intestino grueso. Por si acaso alguien no le ha devuelto la guía todavía. ¿A quién más? Creo que no dijeron. ¿A dónde? Dice que hasta la T. Yo creo que todas las tienen. Bien. Estas tenias, aquí en el ciego, en el colon ascendente y en el transverso, se van a llamar de diferentes maneras. Vamos a tener una tenia anterior, ya no quiero agregar nada. Una tenia anterior, una tenia postero-medial y otra postero-lateral. ¿Bien? Que si no, estaría de acuerdo sus otros. Esta tenia recuerdo que se llama tenia libre. ¿Listo? Y se va a encontrar, va a ser esta. ¿Correcto? La libre es posterolateral. ¿Perdón? Libre es posterolateral. No, aquí en esta porción del colon ascendente es anterior. ¿Bien? Sería del apéndice. Ajá, ¿saben qué? Algo también en lo que hay una polémica, digamos, sobre qué es el apéndice. El año pasado recuerdo que mi doctor nos mencionó que el apéndice vermiforme se va a formar de la unión de las 3 tenias musculares. Luego también he escuchado a mi auxiliar decir eso, escuché también en unos videos decir eso, que este apéndice vermiforme se va a formar de esta unión de las 3 tenias. Y hasta incluso estas 3 tenias nos sirven para ubicar en dónde es que se encuentra el apéndice vermiforme. Que pues, nosotros, como en generalidades vimos que el apéndice vermiforme se encuentra en dónde, en la fosa ilíaca derecha, ¿cierto? Y hasta incluso trazábamos un punto o una referencia anatómica que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca antero superior. Y luego en el tercio externo se va a encontrar el apéndice vermiforme. Pero eso no siempre así, porque este apéndice vermiforme puede tener muchas ubicaciones diferentes. Puede ser retrocecal, que se encontraría posterior al ciego, digamos,
no está aquí, sino que se encuentra aquí, posteriorcito al ciego, puede ser anterior al ciego, puede ser lateral, puede estar acá, puede estar aquí. Les voy a mandar una foto de ahí en el sexto tomo de Netter, lo tengo en mi celular. Aquí van a ver, y cada una de esas posiciones del apéndice vermiforme se llama de diferentes maneras. Pero la más, sí, puede ser conocida, porque generalmente, ¿dónde es que todos la tienen, digamos? Lo que es más probable que nosotros estemos aquí es que sea medialmente aquí el sistema, inferior medialmente. ¿Listo? Ya, entonces, esas tres tenias tenganlas libres, bueno, recuérdenla. Luego aquí vamos a ver cómo es que cambia la disposición. Porque a ver, ¿quién tiene una hojita o un tipo de basurita? Yo no tengo nada, una servilleta me sirve. Es para doblarla y mostrarle cómo es que ese intestino grueso se dobla. Más o menos. Pero regalo una hoja. Sí, una basurita. Bien, miren, nuestro intestino grueso va a ascender así, ¿cierto? Sí, está bien. Y yo les mencioné que estos tienen una flexura. Miren, ahora vamos a hacerlo. Aquí vamos a hacer la tenia anterior. Miren, la tenia anterior, aquí es anterior, ¿cierto? Pero luego esto se va a doblar. ¿Y dónde va a quedar la tenia anterior? Posterior. Bien, exacto, la vamos a hacer toda. Bien. Vamos a hacer esta otra negra, la posterior medial. Y azul, pucha, no se va a notar este azul, así se nota. Posterior lateral. Bien, miren, pucha, no se ve ahí, ¿no? Pero bueno, ya podemos ubicar. ¿Cuál creen que se va a volver más anterior? La posterolateral, si luego se va a volver la que se ve aquí anteriormente. Porque en los dibujitos van a ver, miren, aquí esta se vuelve postero superior, si no estoy mal. Luego vamos a tener esta otra tenia, que va a ser la posterolateral, se va a convertir aquí en anterior. Bien, y luego esta otra posteromedial se va a hacer postero superior. Bien, esas son las, por eso me dijiste, ¿no? Que la tenia anterior era esto. Pero bueno, esas tienen esa disposición, que van a girarse así, y luego nuevamente aquí en el colon descendente se va a girar de nuevo. Y luego vuelve a ser como normalmente es, digamos. Bien, esa disposición de esta flexura, gracias a las flexuras que tiene, esta flexura derecha va a ser la flexura hepática o flexura cólica derecha. Bueno, hepática, ¿a qué le suena hepático? Hígado. Bien. Y eso hace que esta flexura cólica derecha o flexura hepática sea siempre más inferior. Se dice que esta se encuentra más o menos a nivel de la costilla T8. Bien. Y se encuentra aquí el hígado, ¿no? El hígado. Eso hace que esta flexura sea más inferior. En cambio, la otra flexura, que es la flexura esplénica, por aquí se va a encontrar el bajo, correcto, va a ser más superior y se dice que por lo menos que tiene como media que se encuentra a nivel de T10. Bueno, no T10, perdón, la costilla décima. Aquí tampoco no esté. La costilla de 8 y la costilla décima. Bien. Eso es como punto de referencia en el tópico. Claro, esta va a ser más superior porque no tiene a este órgano que lo esté empujando para abajo. Esta va a ser libre, digamos, y va a ascender más arriba. La décima y la 8 y esta inferior y esta superior. Perdón, me confundí. Está bien, sí. Entonces, claro, este a nivel de la octava. Gracias por la... Sí, ¿verdad? Y esta es más inferior y esa es más superior. ¿Correcto? Gracias.
Perdón. Luego, perdón. Luego, eso como generalmente. Luego a ver el colon descendente, vamos a ver las medidas. ¿Cuánto mide a ver el ciego? Esto he visto que pregunten el ciego, no es que qué es el ciego, cuánto mide, ¿no? Sino que les dan las mismas medidas del ciego. Es un órgano que tiene forma de cuadrilátera, tiene una capacidad de 1300 centímetros cúbicos, si no recuerdo mal. ¿Qué más las medidas? Escucha, eso sí no me acuerdo. Creo que algo de 6 centímetros por 8. 6 centímetros por más o menos 7 u 8 centímetros de ancho. ¿Bien? Y es relativamente sencilla la pregunta, ¿no? Si les dan las medidas, le dan todo, la primera porción de nuestro intestino grueso, que es el ciego. Nada. Ahora, a ver, el apéndice vermiforme es apéndice vermiforme porque tiene la forma de un gusanito. Vermi es de gusano y forme de forma. Bien, este tiene esa formita que algunos dicen que esto tiene una función nula, digamos, pero si es que existe, si es que aún nosotros la tenemos, es que cumple una verdadera función, ¿bien? Por lo menos, lo que yo sé es que se dice que este es un órgano linfático, pero también otra de sus funciones, que me la dijo la doctora Shelley, si no recuerdo mal, es que este apéndice vermiforme es capaz, bueno, pongamos este ejemplo. Yo estoy infectado y bueno, me tocó hacer un tratamiento antibiótico. Bien, eso va a limpiar no solamente a las bacterias que sean patógenas para mi organismo, las que sean malas para mí, sino que también va a eliminar aquí la flora bacteriana del intestino grueso, también del intestino delgado. Y luego entonces vamos a tener un bajo nivel de flora bacteriana. Que es normal que tener flora bacteriana, estas ayudan a la digestión, es una línea de defensa. Entonces, si baja nuestro nivel de flora bacteriana, vamos a estar más propensos a ser también infectados, o sea, vamos a estar inmunodeprimidos, digamos. Pero la función de este apéndice vermiforme es el de ayudar a restaurar esa flora bacteriana, de que sea baja y vuelva a ascender. Recuerdo que la di en una clase y también nos mandó un artículo de que este apéndice vermiforme tiene esa función. No tiene una función nueva. Bien, eso ténganlo en cuenta. ¿Qué más? El apéndice vermiforme mide como 6 centímetros, también si no recuerdo mal. 10 centímetros. ¿Perdón? 10 centímetros. ¿10 centímetros? Eso leí. Sí. Bueno, sí. Lo voy a buscar. ¿Ya? No me acuerdo bien las medidas. Digamos, puede ser, claro, 6, 10 centímetros. Luego, el colon ascendente. Ya nos pasamos al colon ascendente, ¿bien? El colon ascendente va a tener una medida de 15 centímetros, en las cuales luego aquí va a tener su flexura hepática Te presto una hoja si querés. o flexura derecha, hepática, en la que se va a convertir aquí en colon transverso. Ya hablamos de las disposiciones ya hablamos ya de las disposiciones de las tenias, ¿no? Colon ascendente. Pero bueno, se me olvidó decirle también que no solamente vamos a tener tenias, sino que vamos a tener las austras, que en el exterior no es que el intestino tiene como una forma como de choricito más o menos, ¿no? Es como que aquí está amarrado, aquí está amarrado, aquí está amarrado, aquí amarrado. Bien, esas líneas son austras. ¿Correcto? Austras. O sea que En son el interior, perdón. son los pliegues, así como pliegues. Sí, son como unos repliegues también musculares. ¿Correcto? Austras. Que en el interior estas se ven como unas válvulas o unas líneas similares. ¿Bien? Luego vamos a tener también los apéndices epiploicos, que como su nombre lo dice, epiploicos, vienen del epiplón, van a estar formados de grasita. ¿Bien? Y van a ser así.
Se van a encontrar ahí más o menos. Apéndices que tienen esa forma al igual del apéndice, ¿no? Que tiene como una forma filiforme. Si ustedes lo ven en diferentes atlas, se nota, se ven esos ¿Cómo se llama eso? apéndices epiploicos. Apéndices epiploicos, austras y tenias son las estructuras que vamos a tener en el exterior nosotros de nuestro intestino grueso. Y ya estaba viendo algo también que es de la válvula iliocecal. Bien, en el vivo esta válvula tiene que actuar como una, al igual que el píloro, para que no haya ningún tipo de receso de materia fecal aquí hacia el hígado, ¿no? Pero recuerdo haber leído una vez, no estoy seguro, tal vez leí mal, de que es normal, es fisiológico que exista un flujo retrógrado más o menos del hígado. Creo haber leído mal, pero recuerdo haberlo leído. Así que eso les encargo, que lo revisen. Bien. Luego, a ver, en el vivo, este va a tener una forma así. ¿Ustedes han visto cómo es el cérvix uterino? Más o menos. Ajá. El cuello uterino, no la entrada. Cuando se introduce el espéculo en la vagina de la mujer, es para poder observar aquí el cérvix de la mujer, que tiene como esa formita así como así, como si fuera un ombliguito aquí al medio, ¿no? En el vivo, esta válvula ileocecal tiene o se parece al cérvix, ¿bien? Pero en el muerto, o inclusive en algunas personas, esta válvula ileocecal no va a tener esa disposición, sino que va a tener una disposición de dos labios, un labio superior y un labio inferior. Un labio, si no estoy mal, este es cecal y este es cólico. Un labio superior y un labio inferior. Pero esto se dice que es muy poco visto en los vivos. Normalmente se parece al cérvix uterino. Bien, eso como yapa y la irrigación de esto. ¿Se acuerdan de la arteria iliobisecular apendiculares? Bien, así que, ¿se acuerdan de eso? Ya se sabe la irrigación de ilio, biseco, de que va a ramas anteriores y posteriores para nuestro ciego, apendículo para el apéndice y cólico porque va a dar una rama ascendente aquí para el colon transversal. Ilio, biseco, apendículo, cólico. Ilio, biseco, apendículo, cólica. ¿Qué? Eso. Un biseco apendículo cólico. Ilio, biseco, apendículo, cólico. Nada más. Luego ya volviendo al colon transverso, tiene una medida alrededor de 15 centímetros. Va a ser que asciende solamente. Luego, ¿perdón? Ascendente, ¿no es? Ascendente, colon ascendente. Como 15 centímetros. Bien. Luego vamos a tener, luego que se realiza la flexura hepática a nivel de T10, ya no más, bueno, por no T10, al de la décima costilla no me voy a dar nunca. Se va a girar y se va a convertir en la porción más larga de lo que es nuestro colon, o por lo menos de manera general, porque luego el colon sigmoide puede ser muy grande. Este colon transverso tiene una medida media de 40 centímetros y luego puede medir hasta 80, no, perdón, aquí 50 y aquí 40, 40, 80, como media le ponen 50. Luego, este puede tener diferentes formas, no puede ser siempre recto, tal vez tenga una forma así como de, en los libros dicen una forma de U, forma de V, forma de M, forma de una S, pero viéndolo es imposible que esto sea así, digamos, ¿no? Bueno, o no debería, o una forma de V. Yo le hallo forma como de un puentecito más empinado, una M como que asciende y luego vuelve a ascender, una M,
y una S como una S itálica, ¿no? Porque este debería ser aquí inferior y luego allá ascendente. Una S itálica, ¿cómo es? Es así. ¿Correcto? Una S itálica. Bueno, yo lo hallo así. Después, esas son las medidas. Esto no entendí. Y luego ustedes se acuerdan del arco Tiene una media de vascular de 40 o Riolano. 80 centímetros. ¿Ok? Arco vascular de Riolano. Arco vascular de Riolano. ¿Cuánto dijo que medía de media? Como 50 centímetros. Ah, como 50. ¿Y eso de 80 a 40? Pueden medir 80 centímetros, pueden medir 40. Ah, pero es una media de Como 50. media de 50, 60. Bien. Arco vascular de Riolano. Estás con sueño. Arco vascular. Ya le encargo a eso. Después en la clase, llegando le voy a preguntar. Luego vamos a tener aquí al colon descendente. Escucha, ese sí no recuerdo cuánto mide. Creo que debe medir algo de 18 centímetros. Que luego se va a convertir a también algo que es de relevancia, es que el colon ascendente, perdón, aquí el inicio del colon, digamos que va a ser así de grueso. Luego, a medida que este asciende y se va estirando, el diámetro o su luz va a ser más descendente. ¿Bien? Entonces, aquí va a ser menos grueso que lo que es nuestro colon ascendente. O sea que la parte más gruesa del colon es el ciego. Sí. Después, aquí vamos a tener al colon descendente, que ya hemos visto todo lo que hemos visto generalmente, nada más. Luego así su irrigación, aquí por la arteria cólica izquierda, a ver si se acuerdan, cólica izquierda, y aquí venía la arteria cólica derecha, dada su rama ascendente, se unía con esta y esto era el arco vascular o el arteria marginal del colon, porque termina formando un margencito, ¿no? ¿Y la arteria marginal es la arteria recta, no? Serían las arterias mesentéricas inferiores las que van a dar esos arquitos, en los que van a irrigar allá el mesentérico. Ojalá se pueda ver en el cadáver, por eso no se ve nada. Ahorita, si su corazón nomás era pura grasa de este cadáver, ¿no? Me imagino cómo es el mesentérico. Si el año pasado en Panchito se veía. En Panchito se veía el arco vascular, esos arquitos vasculares. Sí, recuerdo que me lo dijo, no lo he leído, pero recuerdo haber escuchado del auxiliar Lima que nos explicó algo así, que esas arterias mesentéricas, bueno, la mesentérica superior, ¿no? Va a dar esas ramas iliales, que estas van a formar unos arcos. Y luego de esos arcos se van a formar otros arquitos, y luego de esos otros, uno más, y luego se convierten en arterias rectas. Bien, esto tiene su nombrecito, pero yo sinceramente no lo he leído y me lo estaría inventando, ¿no? Esas arterias tienen esa disposición, aquí son bien largas. Son 12, no me dice. Ajá, solamente, sí, yo igual no sé dónde fue que él lo encontró, pero él nos lo mencionó que esto tiene su nombrecito, esos arcos vasculares. Esto tiene un nombre, esto otro tiene otro nombre, y esta es la recta. Eso, como dato, ¿no? Tal vez si alguna vez ustedes me encuentran, me lo pasen. Luego vamos a aprender el colon sigmoideo, que también es otra porción de nuestro intestino grueso, que puede ser muy largo. Puede medir como 40 centímetros de media. Bien, y luego ya aquí ya va a dejar de tener esa astenia y esa capa fibrosa para luego convertirse en el recto. Y ese recto ya no va a tener úlceras, ya no va a tener ténico, ya no va a tener apéndice epiclónico. Va a ser solamente unas fibras musculares en las cuales son muy distensibles. ¿Bien? ¿Cuánto mide el recto? El recto, eso sí, el recto mide 15 centímetros, que se va a dividir en el recto realmente y aquí en el ano. ¿Bien? Que el ano tiene una medida como de 2 a 3 centímetros, y luego ya lo que sería recto serían de 12 o 13 centímetros.
Bien, el recto y aquí el ángulo. Y aquí recto. ¿Y listo, chicos? Ah, no. Este recto tiene una peculiaridad en su irrigación, en la que va a estar dada por 3 diferentes arterias. Sí, el recto. Que yo tengo esta mnemotecnia, que es M y P. El recto va a estar irrigado. Sí, esto lo preguntaron el año pasado. ¿Cuál es la irrigación del recto? Que va a estar dado por 3 arterias diferentes. Por la mesentérica, y todas son internas, o aquí interna, y aquí no tenemos mesentérica interna, ¿cierto? Tenemos mesentérica inferior. Bien, arteria mesentérica inferior, arteria ilíaca interna y la arteria pudenda interna. ¿Listo? ¿De qué? Pudenda. Pudiendo significa. Estas ambas arterias, si no estoy mal, la pudenda tiene que salir de la ilíaca. Bien, esta permite la irrigación de líneas inferiores, ya lo vamos a estar viendo. Acabamos. Esto, de verdad, esto es full preguntarse de examen. Está dada por la arteria mesentérica inferior, arteria ilíaca interna y arteria pudenda interna. Y con eso ya hablamos del plexo mientérico, y hablamos del submucoso, que el del mientérico es de A, plexo mesentérico de A, de Auerbach, y luego el submucoso es de Ah, no, puse yo. Ya, y eso. Al final de la parte. Mi gorra. No traen mi barrita, no lo pillé. Luego, eso chicos, con eso acabamos.